Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Muy buenas tardes, hermanos. Preparémonos para adorar a nuestro Dios esta tarde, abriendo nuestros himnarios bautistas en el himno 346. Cristo de todo es Rey. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No te olvides.
Buenas tardes, hermanos. Este es el culto vespertino de los bautistas. Es tradicional de las iglesias bautistas. Recuerdo cuando estaba yo joven, escuché esta máxima. Decía, el domingo en la mañana vienen los hermanos iglesistas. El domingo en la noche vienen los hermanos bautistas. El miércoles a orar vienen los hermanos cristianos. Me gustó mucho, nunca olvidaré esa, porque en efecto medio mundo va al templo en la mañana del domingo. Todas las denominaciones y hasta los herejes van. Son iglesistas, lo hacen por una costumbre religiosa, pero cuando él tiene un compromiso bautista, vienes al culto de la noche. Y si eres cristiano de corazón, tercer nivel de motivación, entonces vienes también el miércoles a orar y estás en la célula. Bueno, pues hoy estamos celebrando una revelación que Dios hizo a Miqueas acerca del reino del Mesías. El pueblo de Israel esperaba un Mesías. Lo esperaron por muchos años. Y muy particularmente cuando regresaron de Babilonia y volvieron a sentarse en la ciudad de Jerusalén y a reconstruir el templo y a reconstruir el muro, a reconstruir la ciudad. No obstante, se veían asediados por el imperio medio persa, por los enemigos cercanos y después por los griegos y luego por los ptolomeos y los romanos. Siempre era un país débil, amenazado por potencias grandes. Pero los profetas hablaron del Mesías prometido. Un libertador, un rey, un salvador que vendría a salvar a su pueblo y que haría de su pueblo una nación grande, justa, poderosa, para no solo sacudirse a los enemigos, ¿no?, sino incluso controlar al mundo. Y esa esperanza en el Mesías hizo que Israel sea como es hasta hoy, esperando a un caudillo militar y político, poderoso en economía, poderoso en sabiduría, poderoso en ciencias políticas y en todas las formas de grandeza, humano, que estaría ahí en Jerusalén gobernando sobre todas las naciones. Eso es lo que espera que ocurra el pueblo judío. Todavía están esperando al Mesías. Por eso Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, no encaja para ellos en la descripción del Mesías, porque vino, estuvo un poco tiempo, era pobre y lo asesinaron. Pues él no es el Mesías. Así piensan los judíos todavía hoy. Pero dentro de la iglesia cristiana alrededor del mundo y muchas de las denominaciones tienen una escatología y una esperanza mesiánica muy parecida a los judíos. Claro, ellos le llaman el reino milenial. El reino milenial va a venir cuando venga el Señor Jesús, va a venir de carne y hueso otra vez y se va a sentar en la ciudad de Jerusalén, esquina con Tel Aviv, allá en Israel, y va a gobernar a todas las naciones vivientes, tanto creyentes como no, resucitados y no resucitados y vueltos a morir. A todos los va a gobernar y va a tener un imperio de paz, de prosperidad, de justicia social, ¿no? Eso es lo que esperan los premilenialistas, que esperan un reino terrenal del Señor Jesús en carne y hueso. Otra vez. O sea, una segunda encarnación del Verbo de Dios, pero ahora como rey en Jerusalén. Miqueas, que estuvo allá antes del cautiverio, fue antes del cautiverio, más o menos el tiempo de Isaías, escribe una profecía que Dios le dictó acerca del Mesías y del reino del Mesías. Y vamos a ver por qué la traducción que hacen los judíos y la traducción que hacen los premilenialistas acerca de ese reino que vendría en la tierra. Así que les invito a leer en Miqueas 5, del 1 al 7. Ahí aparecerá en una esquina para que lo vean en su pantalla. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado.
Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza, de la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él a 7 pastores y a 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Así habla el profeta Miqueas, refiriéndose al reino del Mesías, hermano. Fue un profeta mesiánico, entonces, que alimentó esa esperanza de los judíos de recibir a un gobernante político muy poderoso, humano, pero siendo el Mesías prometido. El Señor Jesús vino a anunciar la llegada del reino de los cielos. Digo, para contrastar con toda esta esperanza humana, judía y cristiana premilenial, viene el Señor Jesús e inicia su ministerio, y lo primero que dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Eso lo predicó también Juan el Bautista, y vino a describir un nuevo reino. Y el Señor Jesús vino a hablar del reino, no solo en este capítulo 7 de Miqueas, sino prácticamente todo el Evangelio de Mateo habla del reino de los cielos. Y todo el Sermón de la Montaña viene hablando de la ley para el reino de los cielos. Y todas las parábolas que Mateo describe son parábolas del reino de los cielos, para aclarar esa visión que se había dado de un imperio israelita humano gobernado por el Mesías, que sería un segundo David. Así se imaginaban los judíos. Todavía se imaginan hoy, y todavía están queriendo construir un tercer templo para que ahí viva el Mesías que vendrá. Pero el Señor vino a aclarar de qué se trataba el reino de los cielos. Y es, por supuesto, más glorioso, más grande, más eterno y todo lo demás. Miqueas tenía una idea muy, muy cercana a la realidad, por supuesto, porque era un profeta del Altísimo, y aunque lo dice con palabras poéticas, podemos entender lo que Dios quiso decirnos a través de él. Miqueas escribió 700 años antes de que Jesús, el Mesías, viniera. Antes de que naciera el Señor Jesús, 700 años antes estuvo Miqueas escribiendo. Y las circunstancias en que estaba sometido el reino del sur en ese tiempo era de una amenaza horripilante del reino asirio, que ya había destruido a Israel, el reino del norte, y que los había disgregado por todas las naciones y amenazaba con hacer lo mismo con Judá. Y el pueblo estaba azorado, lleno de temor. Y Dios da palabra a Miqueas para decirles: no se preocupen, viene un Mesías que los libertará de todo mal. El reino del Mesías, como se lo describe Miqueas, es un reino eterno. No se trata de un sexenio, como hoy buscan los políticos. No se trata de un reinado de un rey que duró 40 años.
No se trata de un imperio que duró 300 o 400 años, como el imperio romano, o el imperio griego, o el imperio español, o el imperio norteamericano que ahí la lleva. No se trata de un imperio finito que empieza en tal fecha y termina en tal fecha, sino estamos hablando de un imperio, de un reino eterno. El reino eterno. Como dice en Mateo, y de su reino no habrá final. Así dice Mateo en Mateo 1, cuando está hablando del Mesías que vendría, y es un reino eterno. Esa es la diferencia entre un reino que dura 6 años, o 40, o 400, o un milenio. Un milenio no es eterno. Por definición, un milenio dura 1000 años, o algo aproximado a 1000 años. Y el reino del Mesías es un reino eterno. Así lo dice Miqueas, y así lo ha dicho el Señor Jesucristo. Y nosotros creemos al Señor Jesús, creemos a los profetas, y no creemos en un reino temporal, sino un reino eterno. Es también un reino creciente, que empieza en un pueblo chiquitillo como Belén, y va creciendo, creciendo, hasta tener 12 apóstoles, y después 120, y 5000. Y hoy no podemos contar cuántos cristianos somos ya, pero es un reino creciente. Es también un reino de paz, porque todos los imperios y todos los reinos obtienen su gobierno a base de guerras, de combate, de violencia. Pero el reino del Mesías es un reino de paz. Él no golpeó a los soldados romanos, no golpeó a nadie que lo persiguiera. Él perdonó a los que lo mataban. O sea que el reino del Mesías es un reino de paz. En estos días han tenido que bombardear Palestina y se está agregando Siria, pues también los van a bombardear, porque para que Israel tenga paz y tranquilidad y prosperidad, tiene que bombardear a sus enemigos. El reino del Mesías no es así. Es un reino de paz porque es un príncipe de paz. Y nada más con estas pequeñas señalamientos vemos que realmente el sueño israelita es falso, el sueño premilenial es falso, el reino del Señor es mucho mayor que esto. Es un reino de protección y de seguridad. No nos tenemos que proteger nosotros a nosotros mismos, sino que el Señor nos protege y nos da confianza. Es también un reino de victoria. Y finalmente es un reino de bendición a las naciones. Ese es el reino que describe el Señor respecto al reino de los cielos que vendría, comandado por el Mesías de Dios, el enviado a las naciones, que es el Señor Jesucristo. Para abundar un poquillo en cada cosa, el reino eterno del Señor Jesús contrasta con lo efímero de los reinos de la humanidad. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque ya entonces existía el Rey. El Señor Jesús ya existía. Y cuando Dios hizo la tierra y creó a la humanidad, estaba trabajando para el reino del Mesías. Y cada vez que el Señor apareció, como el ángel de Jehová que venía a dar instrucciones a su pueblo, era porque el Señor estaba preparando su reino. Cada una de las teofanías, cuando Dios se manifiesta, es porque estaba trabajando sobre su reino. Cada vez que aparece el ángel de Jehová, dice el evangelista Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa es otra de las verdades que debe creer el judío y que debe creer el premilenial. Este Mesías no sería un hombre, sería el Hijo de Dios Altísimo. Y es increíble que hasta los demonios decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pero los judíos no lo creían. Y los premilenistas piensan que será un hombre otra vez. Es tremendo, es terrible que haya tanta confusión y tan fácil, ¿no? En el principio, dijo Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo.
Así que el reino de los cielos es eterno. Comenzó desde los días de la eternidad y sigue. Y va pasando etapas. Y va alcanzando a ciudadanos para su reino que se convierten también en hijos de Dios. Y que vamos a habitar en Jerusalén, pero no en esta Jerusalén esquina con Tel Aviv. Vamos a ser en Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Así que es muy distinto el concepto de este reino. Un reino creciente desde un pequeño pueblo. Dice, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los príncipes de Judá, no serás tan pequeña porque de ti saldrá el que será Señor en Israel. Aparentemente el origen de Jesús es humilde y pequeño, insignificante para los seres humanos. Pero era el Señor de los cielos, el Señor Hijo de Dios, altísimo. Así que es un reino creciente. Y decimos, bueno, pero somos pocos, ahorita somos pocos, después va a ser millones de personas hasta que lleguemos a ser una cantidad que nadie podrá contar. Hace un mes que empezamos a tener, un mes y medio, cultos presenciales. Y pusimos un límite por instrucciones del gobierno a 120 personas. Y dijimos, bueno, pues los primeros 120 que se apunten, ¿verdad? Bueno, 100 porque 20 son del staff y tienen que estar aquí, bueno. Y así fue. Pero nunca hemos rebasado los 120, asistimos 110, 98, 89. El último domingo éramos como 70 nada más. Decimos, qué pequeña es nuestra iglesia, ¿no? Antes éramos como 500 que veníamos todos los domingos, ya nomás somos 70. Y muchos pastores les está pasando lo mismo en sus iglesias, en muchas ciudades de México. Yo lo sé por la relación que tenemos en los grupos de oración cada mañana. Y quisiéramos encontrar una explicación para eso. Decimos, bueno, es que mientras no vengan los niños, pues los papás tampoco van a venir. Otros dicen, no, es que mientras no estén vacunados, la mayoría tiene temor. Otros dicen, no, es que como lo estamos pasando en la televisión y se ve muy bonito, pues ¿para qué voy, verdad? Aquí con un café? No me mire el pastor. Estoy a gusto. Pero así vemos nosotros nuestro reino y nuestro grupo como pequeño, como débil, como indeciso, como comodino, como asustadizo, como algo así vemos. Porque es un reino humano, pero en realidad somos hijos de Dios ya. Y no somos una iglesia, somos millones de iglesias en todo el mundo. Y ahorita no lo podemos contar ya, cuántos cristianos somos. Y yo sé que cuando estemos vacunados, cuando se haya ido la pandemia, estaremos aquí todos, yo lo sé, porque conozco a mi pueblo. Pero no deja de sorprender las cantidades, ¿no? Oye, pues, ¿pero dónde viene este? ¿Viene de Genezaret? No, no es bueno. ¿Viene de Nazaret? No creo. ¿Nació en Belén? Pero la realidad es que el Señor es grandioso. Es un reino de paz, les decía. Porque dice la Biblia en este pasaje, y este será nuestra paz. Y dice, porque cuando vengan los asirios, o cuando vengan los babilónicos, o cuando venga cualquier otro, Él va a salir a defendernos y va a vencerlos. Y cuando el asirio viniere a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra Él 7 pastores y 8 varones principales. Y eso habla de que el reino es un reino de paz. Vienen los enemigos a destruir a la iglesia y no salen soldados, ni policías, ni gente entrenada en combate, sino que salen pastores y salen hombres principales en esa lucha. Porque la lucha no es física, no es una lucha sangrienta de carne, es una lucha espiritual. Los enemigos de la iglesia son espirituales, son ideologías, son espíritus inmundos, son tentaciones nuevas, son relativismos morales. Esos son los enemigos que van a venir. Pero el Señor es nuestra paz.
Y siempre habrá un número completo de pastores. 7 pastores quiere decir número suficiente de siervos de Dios para atender esas necesidades. Siempre las habrá, porque es una promesa de Dios a través de Miqueas. Y no solo 7 pastores, habrá 8 varones principales. Y alguien se pone a pensar, ¿quiénes serían esos 8? Vamos a contar a Esteban, podemos contar a... y empezar a ver a hombres importantes. Pero no, 8 quiere decir más que 7, quiere decir un número abundante de varones principales, maduros, responsables, que estarán para servir al pueblo de Dios en defensa, enviados por Dios mismo. Puede decir 8 laicos, pero 8 laicos quiere decir una multitud más que suficiente, sobreabundante. Yo recuerdo mucho aquel profeta llamado Elías, que estaba asustado porque dijo, ya todos sirven a Baal, el único que sirve al Señor Dios soy yo, y a mí me buscan para quitarme la vida, estoy liquidado. Pero el Señor le habló, no Elías, yo estoy contigo, y aparte he guardado 7,000 hombres que no se han inclinado a los Baales, porque el Señor es fiel y sostiene a 8,000 hombres para que estén defendiendo la fe, defendiendo las ideologías, defendiendo las tentaciones, las amenazas del maligno, ¿verdad? El Señor nos pide que nos pongamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, para defender, para resistir los dardos de fuego del maligno, no para resistir a Hamás, o no para resistir a los grupos delincuenciales, no, para resistir el ataque del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Pero Él es nuestra paz. De tal manera que si aun cuando cayéremos abatidos por un dardo de fuego, nuestra alma está a salvo en las manos de Dios. Es un reino de protección y seguridad, hermanos. Podemos estar tranquilos. Dice el proverbio, el profeta Miqueas, dice, Él estará. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayor es el que está con nosotros que el que contra nosotros está. Así que nada más con la promesa que dice ahí en este versículo 5, Él estará, ya podemos estar tranquilos. Ya. Y sigue diciendo, y apacentará con poder. Con el poder de Jehová, o sea, nos va a cuidar con el poder de Dios mismo, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, hablando de dónde proviene este poder. Y dice el Salmo 23, que todos sabemos de memoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todo eso lo puede decir un habitante del reino de los cielos. Aunque esté en medio de una guerra y en pobreza extrema, él está en realidad siendo gobernado, cuidado y protegido por el Señor Altísimo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Podemos creer eso? Claro que lo creemos. Dice la Biblia también en Miqueas, y morarán seguros. O sea, el tiempo que estemos aquí, en esta morada terrenal, podemos estar seguros de que estamos en las manos de Dios. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, cuchillo, espada. Antes estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni los ángeles ni potestades nos podrán separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y es otra de las cosas que dice, es un reino de victoria, hermano. El reino de Dios es un reino de victoria. No es un reino político, no es un reino de riquezas temporales, no es un reino de bellezas físicas, es un reino de victoria. Dice ahí el pasaje de se devastará a Siria a espada y con espadas terminarás con el reino de Nimrod,
nos librará del asirio cuando viniere. Y en otra parte de la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, el Señor venció al pecado, no pecó. Y luego venció a nuestra condenación cuando pagó por nosotros. Y luego venció a la muerte cuando resucitó. Y luego fue coronado cuando subió al cielo el día de su ascensión. Y todas estas son escalas, una escalera de ascensión gloriosa del Señor, que es juez victorioso. Y ese mismo camino que el Señor subió nos invita a seguir. Vamos a seguirle, vamos a morir al pecado también, vamos a vencer la muerte en su nombre, en la resurrección, y vamos a ser glorificados y transformados para estar con Él siempre. Ese es el reino de victoria que el Señor quiere compartirnos. Así que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Cristo somos más que vencedores. Es también un reino de bendición, finalmente. El remanente, dice el pasaje de Jacob, será en medio de muchos pueblos como rocío de Jehová. Fíjate que tanto los judíos que se dispersaron por todas las naciones y han sido motores de su economía y de su ciencia y de su arte, así los cristianos nos hemos sido dispersados por todo el mundo para llevar bendición espiritual de fe, de amor y servicio. Es distinto, ¿no? Los judíos tienen todavía la bendición material de Dios y qué bueno, y no nos da envidia ni nada, admiramos a los judíos, pero nosotros les recibimos bendiciones más grandes y distribuimos bendiciones más grandes. Porque un judío no puede hacer más judíos, pero un cristiano puede traer a más cristianos. Los judíos son ellos nada más. Nosotros somos cristianos invitados a ir hasta lo último de la tierra para traer a otros, ¿verdad? El remanente es el pueblo santo que lleva pan de vida a las naciones, el evangelio de salvación. A ese reino pertenecemos, hermanos, y debemos estar más que agradecidos con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque nos has invitado a formar parte del reino santo, el reino de tu santo Hijo, porque nos has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos, y sí, hijos también, herederos y coherederos con Cristo. Tu reino es glorioso, Señor. Quisiéramos ver a todas las naciones ahí también, y a los judíos principalmente. Ayúdanos a llevar este mensaje a todas partes. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice Josué 2:11. Mi Dios reinando está. Temores hay y presiones mil, y mi camino oscuro va, pero es muy cierto que siempre aquí mi Dios reinando está. Designios santos los suyos son, por él los astros su luz darán, y él da a la tierra su protección. Mi Dios reinando está, mi Dios reinando está. Conflictos, guerras por siempre habrá, y males muchos habrá doquier, mas Dios